en esta mañana. Y nosotros, Señor, nos hemos presentado el día de hoy, que es el Día del Señor, para venir a adorarte, para venir a buscar tu rostro y tu poder, para que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra y para poder caminar como verdaderos cristianos en este tiempo en el cual el mundo lo necesita más. Hoy oramos no solamente por esta iglesia, sino que por toda la iglesia cristiana en todo lugar. Y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Uno, dos. Hace mucho tiempo escuché una anécdota que en ese tiempo me causó un poco de diversión, porque era un poco graciosa la anécdota. Sin embargo, ilustra el punto que el día de hoy yo quiero enseñarle de la palabra de Dios. Era de un padre de familia que estaba disciplinando a su hijo y le decía el padre de familia: hijo, siéntate. Y el joven de pie no se movía. El padre de familia nuevamente le dijo: hijo, siéntate. Y el joven seguía de pie. Voltea nuevamente el padre de familia y le dice más fuerte: hijo, siéntate. Y el joven totalmente como que no era con él. Ya molesto, el papá lo toma de los hombros y lo sienta. Y le dijo: ya ves que te sentaste. Sí, papá, pero por dentro estoy parado, le dijo. La prédica se llama dominio propio o gobierno propio. De eso vamos a tratar, porque a veces Dios quiere que nos sentemos, pero nosotros seguimos parados y hacemos lo que generalmente nos pega la regalada gana, ¿verdad? No debe ser así. Hoy vamos a estudiar en la palabra. A mí me gusta enseñar, porque ¿de qué otra manera vamos a cambiar si no es que nuestra mente sea transformada por la palabra del Señor? El deseo de Dios, mis hermanos, era que el hombre obedeciera voluntariamente, sin necesidad de ser forzado, coaccionado, ni constantemente que le estén recordando a hacerlo. El deseo de Dios para el hombre era la obediencia. Y vamos a ver en el libro de Génesis 2, del 15 al 17, lo que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, una vez que Adán hubo recibido el mandamiento, dependía totalmente de él someterse voluntariamente y obedecer. Y me llama la atención, porque Dios no colocó guardianes alrededor del árbol de la vida, ni obligó a Adán a mantenerse alejado del árbol. Tampoco, ¿verdad?, puso un rótulo o algo que dijera: prohibido estar en este lugar. No, nada. Simplemente Dios le dio la orden y esperó que el hombre pudiera ejercitar el dominio propio, porque era lo principal que debía acontecer en la vida de él. Todos sabemos de que
Adán pues y Eva desobedecieron y vino la caída. Pero después de la caída ya no fue lo mismo, ya no fue igual, que el hombre podía tomar una decisión, sino que concibió una naturaleza que lo alejó de Dios y lo obligó a manifestarse de continuo en rebeldía con Él. ¿Cómo fue gobernado Adán entonces después de haber desobedecido? Primero fue expulsado del huerto y ahora sí Dios puso un guardián armado con una espada de fuego en la entrada donde estaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Vamos a leer Génesis 3:24. Dice: echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, anteriormente no había nadie que estuviera cuidando ese lugar. Ahora Dios se ve obligado a poner un guardián para que controle esa entrada. También, como Adán ya no podía autogobernarse desde adentro, tenía que ser gobernado desde afuera, ni modo. Ya no se podía confiar en que obedecería. Por eso debía tener una ley externa que lo obligara a hacerlo. Dios entonces le tuvo que dar una ley. Todo eso no existía antes. Fue después del pecado que Dios tuvo que poner restricciones y tuvo que poner una ley. Como el hombre ya no podía gobernarse, entonces tuvo que ponerle gobierno él, externo. ¿No se ha fijado usted que muchas veces personas que no hacen caso en el hogar son desobedientes a los padres, causan problemas, se meten en lío, los toma la policía o los capturan, los meten presos y solo así se pueden, ¿verdad?, medio componer, porque no se compone ni un solo. Necesita el hombre entonces una fuerza externa. La autoridad en el hogar siempre ha sido necesaria. Dios ordena en su palabra que haya disciplina en el hogar. Estamos viviendo tiempos en los cuales la disciplina se ha ausentado porque han sacado a Dios de las escuelas, han sacado la palabra de Dios de los colegios, han sacado a Dios de todos los lugares y todavía quieren que las cosas les salgan bien. Una vez le preguntaron a un cristiano después de una balacera que hubo en los Estados Unidos y habían varios muertos, y una persona indignada y le dijo: ¿y dónde está ese tu Dios que permitió? Entonces le dijo: sí, te voy a decir dónde estaba, afuera, porque ustedes lo sacaron de la escuela. Ahora están cosechando el resultado de la falta de ese Dios. Vuelvan la oración, vuelvan la palabra, vuelvan la disciplina del Señor y las cosas se van a componer. Así está sucediendo también en todos los lugares, ¿verdad? Hay dos extremos del dominio propio, o también se le llama gobierno propio, de autogobernarse. El uno se llama tiranía y el otro se llama anarquía. Cuando no hay ley, toda la gente hace lo que bien le parece, y eso se llama anarquía. Cada quien hace lo que le parece. En las naciones, la gente está haciendo lo que le da la gana. Si quieren vestirse de animal, ahora son animales. Si quieren ser ya no hombres, bueno, se declararon que son mujeres, los hombres. Las mujeres se declaran que son hombres. El matrimonio no tiene ningún efecto. Los padres, yo no sé dónde están, que no pueden tener disciplina a sus hijos. Y entonces todo está yéndose de las manos.
En el último libro, que se llama del Antiguo Testamento, dice el profeta que vendría el profeta Elías en los últimos tiempos, hablando del profeta Malaquías. Vendría Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque si no sucediese eso, vendría maldición a la tierra. Y estamos viendo muchas cosas que son maldiciones. Por eso es que como iglesia nosotros tenemos que dar la alerta y compartirles verdades que quizás no todo el tiempo la gente la quiere oír. La gente quiere oír que todo le va a salir bien, que me bendijeron, que Dios este año me dará una casa nueva, y qué bendición si Dios le da una casa nueva, qué bendición si Dios lo bendice, todo está bien. Pero la gente solo quiere eso, no quiere su responsabilidad. Entonces, tenemos que volver, como dice el profeta, a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Como hijos de Dios, tenemos una identidad, lo que hablaba en la última prédica que di. Hablé de la identidad. Como hijos de Dios tenemos una identidad. Nosotros, nuestro Padre es Dios, nuestro Creador es Dios. Él hizo los cielos y la tierra, mis hermanos. Entonces, tenemos dos extremos. El gobierno propio es la anarquía, cada quien hace lo que bien le parece, y la tiranía. La tiranía es cuando se levanta alguien y obliga a cuestión de matar o dar vida al que él quiere, en el sentido de que le obedezcan a él. Hay naciones hoy en día de que son así. Si usted no obedece, usted es contrario a ellos y posiblemente le quiten la vida. Tiranía. Pero la anarquía es peor, porque todo el mundo haciendo lo que le da la gana. No, mis hermanos, yo creo que tenemos que volver verdaderamente al diseño del Señor. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para que el hombre aprendiera a autogobernarse? Dios quería que el hombre fuera capaz de gobernarse a sí mismo. Pero con una naturaleza caída le era imposible cumplir y guardar la ley. Es por eso que Dios, por medio de Jesucristo, nos da el Espíritu Santo para que por medio de su palabra renovemos nuestra mente y así de nuevo podamos ejercer en nuestra vida el dominio propio. Todo se manejó por la ley hasta la venida de Cristo. Y la paga del pecado es muerte por ley. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios quería que el hombre se gobernara a sí mismo. Y tenía que darle una oportunidad. O más bien en su misericordia les dio una oportunidad, aboliendo la ley en Cristo Jesús y dándonos por el Espíritu de gracia una libertad que tenemos que aprender nosotros a definirla. Por eso la definición de dominio propio es aprender a gobernarse a sí mismo por medio de la palabra de Dios. ¿Oyó eso? Dominio propio es aprender a gobernarse a sí mismo por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo era al principio? Así se gobernaba Adán y Eva. Entonces entró la ley para gobernarlos después, entraron todos los sistemas después que ellos pecaron, eternos. Pero verdaderamente el hombre que se gobierna a sí mismo va a agradar siempre a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra gobernará en su corazón. Y honrando la palabra de Dios, le estamos honrando a Él. Entonces, como cristianos es necesario que aprendamos no solamente a leer, sino que a estudiar su palabra, la Biblia. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama, dijo el Señor. Y el que me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, y nos manifestaremos a Él. Dios quiere manifestarse a nosotros por medio de su palabra, pero usted tiene que hacer contacto. Tiene que volver a gobernarse por medio de la palabra del Señor.
Dominio propio en la Biblia también se define como templanza, en algunos versículos. Y templanza es la capacidad que tenemos de dominar nuestras pasiones y evitar que ellas nos dominen a nosotros. Entonces, el dominio propio nos lleva a dominar nuestros deseos. Por eso es que cuando se predicó del Espíritu el domingo anterior, hablábamos que el Espíritu es contra la carne, contra las pasiones. Y las pasiones son, ¿verdad?, contra el Espíritu. Y estas dos se oponen para que no hagamos lo que queramos. Otra vez, no vamos a depender de leyes externas, pero si te logras gobernar también en lo interno. Cuando uno se gobierna internamente, no necesita leyes. Si usted obedece cuando va en la calle y mira el semáforo que está en verde, usted pasa. Pero si está en rojo, usted se detiene, respeta la ley. Ahora, si usted se pasa un semáforo en rojo, le van a poner una multa, pues páguela. No vaya a sobornar para que se le exonere, ser exonerado. Pague la multa porque usted está gobernándose a sí mismo. Tiene que respetar la ley. Entonces, ¿verdad? En nuestra naturaleza vamos a encontrar la semilla que nos lleva, ¿verdad?, del pecado a no autogobernarnos. Pero también ahora como cristiano va a ser sembrada la semilla del Espíritu, que es la que nos ayudará, nos dará la gracia para que podamos lograrlo. Y ahí es donde vamos a entrar a la pregunta: ¿cómo obtenemos en nuestra vida ese dominio propio que Dios nos dice que tengamos? Vamos a leer 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según este versículo, se lo voy a volver a leer, póngale atención: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según el versículo, el dominio propio se nos es dado como un don, como un regalo. Fíjense bien. Por eso quiero leerlo de nuevo, para que puedan poner atención. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No podemos decir que no tenemos dominio propio, porque como cristianos en el Espíritu se nos otorgó. Ahora, pero lo voy a llevar a otro versículo, para que podamos ponernos de acuerdo. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Dice, vaya leyéndolo con cuidado: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Póngale atención a la palabra añadir. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice ahí? Dominio propio. Ahora aquí nos dice que le añadamos, pero en el otro dice que lo recibimos. Mire, pareciera que era una contradicción. En uno nos dice que nos ha dado dominio propio, ya lo tenemos, pero ahora nos dice: ustedes deben añadir el dominio propio, o sea, como que si no lo tuviéramos. Ahora, cuando buscamos cómo conectar esa diferencia, entonces ahí es donde se pone bonito la enseñanza, porque vamos a entrarle a esto. En 2 Timoteo 1:7 destaca el dominio propio como un regalo, se llama posicional. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo. ¿Ves? Es algo que es legal. Por ejemplo, nuestra salvación, ¿verdad?, fue dada en la cruz. Y dice la Biblia que nuestros pecados fueron perdonados. ¿Ok? Pero seguimos pecando. ¿Qué pasó entonces? ¿Verdad?
Seguimos pecando como pecadores y nuestra naturaleza dice que fue clavada en la cruz y fue muerta. No tiene poder en nosotros. Si leen la Biblia, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo mi naturaleza, dice, murió en la cruz. Fue sepultada en las aguas del bautismo y al salir del agua es como una resurrección a una vida nueva. Ya mi naturaleza murió, pero ¿qué? Cuando me doy cuenta, me está impulsando a pecar, me está impulsando a desobedecer, me está impulsando a hacer todo lo que es contrario del Espíritu. Otra vez la oposición. ¿Qué está pasando? Bueno, porque en 2 de Timoteo es dada de una manera por fe lo que usted tiene. Ya se le fue dado. Dios le dio la capacidad de tener dominio propio. Mientras que en 2 de Pedro se presenta como una responsabilidad práctica. Ya usted lo tiene, ahora no diga que no puede. ¿Ves? Así funciona. Es que yo no puedo controlar la carne. No, usted puede porque ya lo tiene. En fe, por eso dice: añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y los conocimientos dominio propio. Usted ya lo tiene, el dominio propio, ahora póngalo a funcionar. Y ahí es donde le va a costar, porque hay un esfuerzo también. Entonces, la responsabilidad práctica, la ejecución, viene después. Primero se les da, Dios le da la capacidad de autogobernarse, pero ahora usted tiene que ponerlo en práctica. ¿Ves? Eso es lo que está haciendo ahí. Los dos conceptos están basados en la fe. O sea que Dios nos provee dominio propio y luego nos pide que lo ejerzamos como desarrollándolo. Cuando lo desarrollemos, va a dar fruto. Y entonces usted va a encontrar en Gálatas 5:13, más el fruto del Espíritu es dominio propio, o sea, templanza. ¿Por qué? Porque una vez que lo recibió, lo añade para ponerlo en práctica, lo cultiva, usted va a tener entonces el fruto del Espíritu que se llama templanza o dominio propio. ¿Lo ven? Entonces en Gálatas se presenta como un fruto, pero estamos llegando ahí. Otro ejemplo de esto también lo encontramos en el libro de Colosenses 1, del 1 al 2. Para que quede bien claro, lo vamos a amarrar bien. Colosenses 1, del 1 al 2. El apóstol Pablo nos enseña algo bien importante. Dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren que esta es una salutación. Pablo se refiere a una iglesia de los colosenses y los saluda. Y miren cómo los saluda. Lo voy a leer de nuevo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Les llama santos. Ahora, vamos a traerlo para acá, para Renuevo. Pablo le escribe a Renuevo y dice: hermanos, ¿verdad? Me presento, soy el apóstol Pablo, les escribo a los santos de la iglesia Renuevo. Mi pregunta es: ¿se refirió a todos o solo unos 4 que andan con una coronita aquí arriba que parece que son bien santificados, como dice? ¿A quién se refiere? ¿A unos 4 o a todos? ¿Por qué? Porque todos en Cristo Jesús somos santos. Santo no es el que está en una vitrina o alguien que a una autoridad supuesta canonizó porque hizo no sé qué cosa y otras cosas. Esos no son los santos. La palabra santo significa apartado para Dios, pertenencia de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que con su sangre nos compró.
apto para Él. Amén. Por habernos apartado, eso significa ser santo, apartado para Dios. Ahora, eso no quiere decir que usted ya fue santificado totalmente, porque ahora viene el proceso práctico, ¿ves? Y dice, a los santos y fieles, o sea, a los llamados, por la gracia de Dios, no tiene que hacer nada, pero ahora sí, sean fieles, hagan la parte práctica, porque fiel es el que hace las cosas correctamente. Es lo mismo que les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Dios nos da el dominio propio, ¿verdad? Porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, está en el Espíritu. Pero ahora nos dice, añádalo en la práctica, pónganlo a funcionar, cuando les toque, háganlo. ¿Ves? Ahí está la enseñanza. Y, ¿verdad? Dios nos va poniendo muchos ejemplos así. Primero, ¿verdad? Está lo que por autoridad legal nos fue dado. Ya se nos dio, pero ahora tenemos que hacerlo nosotros. Voy a ponerles otro ejemplo más. Filipenses 2:13, quiero que lo leamos. Filipenses 2:13 dice, porque dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo leo nuevamente, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no es que nosotros lo hacemos, pues. ¿Por qué lo produce Él? Porque primeramente nos da la capacidad para hacerlo. Nos da la promesa legal. Ahora ustedes lo pueden hacer. Yo les doy la capacidad que lo hagan. Pero ahora mire, ¿qué dice 2 Timoteo 2:1? 2 Timoteo 2:1 dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué me voy a esforzar si Él es el que lo produce? Porque es una responsabilidad compartida. Dios te da la capacidad en Cristo y tú lo desarrollas. Hijo mío, esfuérzate en la gracia, no en tus propias fuerzas. Vas a esforzarte en la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que Dios te lo dio por gracia, ya te dio el dominio propio, pero tú tienes que ponerte a trabajar. Él dice acá, Dios produce el querer como el hacer. Así, pero yo tengo que levantarme temprano, yo tengo que esforzarme, tengo que ponerme a orar, tengo que ponerme a leer la Biblia, tengo que ir a trabajar, tengo que proveer para mi casa, tengo que hacer lo que es correcto. Santo y fiel, no solo llamado, santo y fiel. O sea que usted va a cumplir con aquello que el Señor le ha dicho. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En poner en obra mi palabra. Esfuérzate y sé valiente para obedecer, en otras palabras. Cuando nosotros obedecemos, la fe se activa. ¿Y en qué se activa? En la palabra de Dios, porque ya se le fue dada la palabra. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud, o sea, aquellas personas que son bien dedicadas para lograr y superar en excelencia todas las cosas. Virtud, conocimiento, estamos recibiendo el conocimiento. Y luego entonces sucede el gobierno propio o dominio propio. Cuando vamos entendiendo la palabra, cómo funciona, entonces vamos dándonos cuenta que la fe obra, ¿verdad?, a través de nuestras acciones. La fe sin obras, que dice la Biblia, es muerta. De nada sirve que usted diga, soy hijo de Dios, aunque lo es en Cristo Jesús, pero si las obras que usted hace no son congruentes a un hijo de Dios, entonces usted no es fiel, sino que es un infiel
que está en desobediencia a la palabra del Señor. Es bien importante eso que le estoy diciendo, porque todos luchamos y batallamos en nuestra vida con nuestro carácter, con nuestro deseo, con las atracciones, con todo lo que son las obras de nuestra naturaleza, batallamos con ellas. Y si usted no se gobierna internamente con la palabra de Dios, nunca va a renovar la mente y nunca va a salir de los problemas en los cuales a veces se ha metido, que son serios. Vamos a ver cómo se puede ejercitar el dominio propio. Santiago 1:19, vamos a leerlo. Vamos a ver cómo ejercitar el dominio propio. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tarde para hablar, tardo para airarse. Vamos al 1:20 también, leyéndolo, 1:20. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, mis hermanos, todo hombre sea, ¿qué? Pronto para oír, oiga, pero no sea respondón, tardo para hablar. No se defienda, deje, oiga. Y también tardo para airarse, o sea, enojarse. Hay personas que ni siquiera han comenzado a hablar cuando ya están, pero que son puro chichicaste. Están, pero ni siquiera, a veces ni siquiera saben de lo que es, solo comenzó algo y que están explotando. Tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no va a actuar la justicia de Dios. Si usted quiere que las cosas salgan bien, cálmese. Ve, algunos dicen, yo cuento hasta 10, ¿ve? Otros dicen, me voy a dar una vuelta al parque y después regreso. Alguien dijo, usted se enoja porque quiere. Para pelear se necesitan dos. Hay un montón de dichos ahí que le pueden ayudar. Entonces, nosotros tenemos que ejercitar el dominio propio, renovando la mente con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver Daniel 1:8, vamos a leerlo. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Otra aquí, a los deseos, a las cosas que nos contaminan. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él tenía la gracia de Dios. Él sabía que Dios le había dado ya ese dominio propio, pero ahora él tenía que añadirlo, desarrollarlo. Pidió que no se le contaminase con la comida del rey. Ahora, ¿por qué? Si la comida del rey, podríamos decir, es más sabrosa, había más carne, había manjares, había de todo. Lo que pasa que en ese tiempo lo que comía el rey, todo era consagrado a los ídolos, dedicado a los ídolos, para adorar a sus dioses. Entonces de eso no quería contaminarse Daniel. Pidió verduras, pidió legumbre, y Dios bendijo esa fe de él, porque cuando probaron el semblante de Daniel y sus amigos con los demás jóvenes, ellos se miraban mejor. El eunuco se llevaba la comida de ellos feliz, se la comía y les daba legumbre. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mis hermanos, ¿proponemos nosotros eso? Es un llamado a atención. Todos, la mayoría, hemos ido a un colegio no cristiano, a una universidad no cristiana, vamos a un trabajo no cristiano. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrarnos lugares donde el nombre de Dios no es exaltado, ni glorificado, ni obedecido. Y la gente anda en el pecado como pues a ellos les da la gana. Pero hay cristianos que cuando llegan y se juntan con personas no cristianas, en vez de hacer que los no cristianos se conviertan al Señor,
El cristiano se contamina y se convierte a los no cristianos. Está el grupo, terminaron de estudiar, vamos a celebrar. ¿Cómo se celebra la mayoría de los que no son cristianos? Ir a tomar, van a emborracharse, van a hacer relajo y todo. Y el cristiano, en vez de decir, miren, aquí hasta ahí yo no los puedo acompañar, se va con ellos. Y el engaño es, no, si solo uno me voy a tomar, con el uno ya te contaminaste, porque no es la cantidad, es la intención del corazón. Yo les digo, ¿verdad? ¿Quién roba más? ¿Uno que roba $1.000.000, pongámoslo así porque sea más alto, o uno que se roba 10 centavos? ¿Quién robó más? Usted diría, si no conoce al Señor, el que se robó el millón, ¿no? Igual, los dos robaron, el pecado es el mismo. Es que la mentira es blanca, y hay mentiras coloradas y blancas. Mentira es mentira, mi hermano. Una exageración puede ser una mentira también. Ahora, yo le estoy poniendo extremos, pero va en escala. Quizá a usted no le ha tocado algo así, pero le ha tocado otra más por otro lado. Tenemos que guardarnos y cuidarnos. Si queremos que la gente hoy en día se convierta al Señor, sea luz. ¿Ves? Sea luz, pero usted va a ser luz. Mire, a usted lo van a probar. Cuando yo me convertí al Señor, tenía un grupo de amigos, todos tomábamos, fumábamos, hacíamos de todo. Pero una vez que se dieron cuenta que yo era cristiano y les dije que no tomaba ya, ellos se propusieron hacerme caer y hicieron apuesta para hacerme caer. No lo lograron, gracias a Dios, porque yo me mantuve firme. Pero así hacen. Una señorita es cristiana, ya la vamos a hacer caer. Y se busca al pato más parecido para que le llame la atención y todo, y las engañan y las hacen caer. Los jovencitos, no, es que vamos a ir solamente a la discoteca un ratito y de repente un gran lío y problema. Hay lugares donde pareciera que está bien entrar, pero al final le va a afectar. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa de esas. Hoy más que nunca la gente necesita la salvación, pero están buscando la diferencia, y si usted no hace la diferencia, no lo va a poder ayudar para ser salvo. Se van a ir al infierno. Y alguno quizás, por andar metido en tantos problemas, también se ha arrastrado por ahí. Pero Dios te ama y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Propóngase, mi hermano, a no contaminarse y hablarle a los compañeros de la palabra de Dios. Mire, al final lo que le van a hacer es de que cuando ya no les guste, ya no lo van a invitar más. Pero qué bueno, yo me alegré mucho cuando dejaron de invitarme, porque solo me invitaban para tomar, o para droga, o para ir de parranda con cantidades de personas y ir a hacer todo lo malo. Cuando dejaron de buscarme, yo dije, gracias a Dios. No se preocupe, Dios le va a quitar todos esos amigos falsos, pero le va a dar hermanos verdaderos. Amén. Amén, así es. Leamos Proverbios 16:32. Proverbios 16:32, bien interesante también. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más fuerte el que domina su espíritu que el que conquista otro ejército enemigo, dice ahí. O sea, en aquel tiempo se peleaban nación contra nación como ahora que están en guerra. Pero dice, más fuerte el que gobierna su espíritu que el que le gana la guerra a la otra nación. Imagínense cómo lo ve el Señor. Entonces, tárdese en airarse, o sea,
no sea tan pronto para enojarse. Eso es lo que dice ahí. Y una recomendación le va a dar Pablo a Timoteo de la forma como debemos de comportarnos. A veces pensamos que solo es para los líderes, pero es para todos. Voy a leer 1 Timoteo 3 del 1 al 5. 1 Timoteo 3 del 1 al 5 dice: palabra fiel si alguno anhela obispado. Por eso alguien puede decir, no, pero eso es para los que quieren ser pastores. No, eso es para todo el que quiere ser cristiano. Palabra fiel. Si alguno anhela ser cristiano, le voy a poner ahí, buena obra desea. Pero es necesario que el cristiano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Si usted no sabe gobernarse a sí mismo, ¿cómo cuidará su hogar? Es bien importante. Entonces, mis hermanos, podemos ver que no es difícil el tener gobierno propio, porque primeramente se nos es dado, se nos dio el dominio propio, así como se nos dio la salvación, así como se nos dio el regalo del Espíritu Santo, ya nos dio dominio propio. Ahora, te dice Pablo, añada dominio propio, o sea, en la práctica, póngalo a funcionar. Póngalo a que sea verdaderamente. En otras palabras, usted ya es hijo de Dios, ahora sea fiel. Muestre por sus obras lo que está diciendo. Ese es el dominio propio que Dios quiere que desarrollemos. Como les decía, ¿verdad? El dominio propio es gobernarse a sí mismo por medio de la palabra de Dios. Aprenda con la palabra del Señor. En la iglesia seguimos predicando esta palabra. También hay cursos que se están dando, ¿verdad? En días de semana. Si usted necesita algún curso, inscríbase. Tenemos cursos básicos y tenemos también cursos de académicos que se llaman INSTE también. Tenemos además noches familiares, vaya a ellas. Tenemos grupos de hombres los sábados, cada 15 días, grupos de jóvenes todos los sábados, acá a las 5 de la tarde. Los grupos de mujeres, ¿verdad?, que pueden preguntar dónde están para que se puedan reunir también. Y también grupos de servicio que estamos a cargo de que todo se lleve a cabo para el Señor, no solo el domingo, sino que la preparación en toda la semana. Sea parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Gobiérnese con la palabra de Dios, gobierne su casa y ayude también afuera a los demás para que se puedan gobernar. Amén. Vamos a orar, incline su rostro, pidámosle a Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Ahí donde está, haga una reflexión siempre. No podemos tener la excusa de decir, Señor, yo no puedo con el gobierno propio, porque la palabra de Dios nos dice que nos ha dado en el Espíritu ya ese gobierno propio. Y ahora Dios espera que usted se esfuerce en esa gracia que se le dio. Y Dios entonces, al esforzarse usted aprendiendo la palabra, le va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Ore ahí donde está.
Si usted ha caído en cosas incorrectas por falta de ejercitar el dominio propio, pídale perdón al Señor. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo me he alejado de ti por no ejercitar este dominio propio. Y póngase delante de Él y dígale: Señor, me voy a esforzarme en la gracia. Y yo sé que tú vas a poner en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Jesús. Padre, yo te presento a la Iglesia Renuevo y te pido para que todas las familias sean fortalecidas y bendecidas, Señor. Que la disciplina verdadera de la palabra de Dios llegue a nosotros cuando entendamos que tenemos un llamado. Padre, te pedimos perdón si te hemos fallado. Cada uno puede, al hablar con Dios y presentarle su falta, así como nosotros presentamos también la nuestra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, también queremos orar por Guatemala. Oramos, Señor, por tu pueblo cristiano y te pedimos bendición en todas las naciones. Hoy te damos gracias porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos un caminar contigo. Yo bendigo a toda la congregación, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y ejercitemos ese dominio propio en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.